Esta historia comienza en una casa cerca de un bosque, donde habitaba en ella una chica cuyo nombre era Aurora. Aurora se sentaba en una silla gran parte de su tiempo cerca a una ventana para apreciar un bosque cercano a su casa, la cual le llamaba mucho la atención pero no sabía el por qué. Qué extraño. Ese lugar siempre ha captado mi atención últimamente. ¿Acaso hay algo que oculta ese bosque? Después de pensar por un largo rato, Aurora decidió hacer una excursión atravesando aquel bosque que tanto le llamaba la atención y decidió emprender un viaje a través de él. En aquel viaje en el camino, mientras más se adentraba en él, una niebla comenzaba a rodearla conforme más se iba adentrando. Mientras a su alrededor soplaba el viento moviendo las ramas de los árboles causando un poco de tensión en el entorno. Después de caminar unas horas por aquel bosque, la joven Aurora se topó con lo que parecía ser un anciano misterioso que vestía una capa oscura de barba larga de color blanco y mirada un poco tétrica. Hola pequeña joven, tú debes ser Aurora, ¿cierto? Has llegado hasta el punto del no retorno. El anciano, con su mano temblorosa pero firme, señaló un claro entre los árboles. Sus ojos, cargados de sabiduría y tiempo, se posaron en ese punto específico donde algo inusual ocurría. De repente, una luz brillante emergió del lugar señalado, rompiendo la niebla que envolvía el bosque. La intensidad de la luz iluminaba los troncos de los árboles y proyectaba sombras danzantes sobre el suelo. La cámara cambia de enfoque y captura el rostro de Aurora. Su expresión lo decía todo, fascinación pura. Sus ojos, abiertos de par en par, reflejaban la luz que parecía provenir de un mundo más allá de lo terrenal. Su respiración se había detenido por un instante, perdida en la magnitud de lo que estaba presenciando. En su rostro se podía ver una mezcla de asombro y una sensación de conexión con algo mucho más grande de lo que había imaginado. La luz continuaba brillando, bañando el entorno en una atmósfera etérea, mientras Aurora no podía apartar la vista, completamente cautivada. El anciano, con su mirada cargada de tiempo y sabiduría, observó a Aurora mientras la luz seguía emanando entre los árboles. Su voz, aunque grave, tenía un tono suave, como si estuviera desvelando un secreto guardado durante siglos. Aurora, dijo, pronunciando su nombre con un peso especial. Es momento de que sepas la verdad. Aurora lo miró, todavía fascinada por la luz, pero sus ojos ahora buscaban respuestas. El anciano continuó. Eres la última de un antiguo linaje, un legado que ha pasado de generación en generación. Tu familia, a través de los siglos, ha sido la guardiana de esta puerta. La puerta que conecta nuestro mundo con el otro lado. Hizo una pausa para asegurarse de que Aurora comprendiera la magnitud de lo que estaba revelando. Solo los herederos de esta línea pueden proteger y, cuando sea necesario, cruzar ese umbral. Aurora sintió cómo las palabras del anciano resonaban dentro de ella. Algo profundo despertaba en su interior, como si esa verdad hubiera estado latente en su sangre, esperando el momento adecuado para revelarse. ¿Por qué yo? Preguntó, casi en un susurro. El anciano sonrió levemente. Porque siempre has estado destinada para esto, aunque no lo supieras. La puerta necesita un guardián, y tú, Aurora, eres la heredera. Tu deber es mantener el equilibrio entre los dos mundos, asegurarte de que la oscuridad no cruce hacia el nuestro. Aurora sintió el peso de su nuevo destino, pero también una inesperada fuerza. La luz entre los árboles parecía ahora más brillante, más clara, como si estuviera llamándola hacia algo que solo ella podía enfrentar. Después de haber escuchado aquellas palabras del anciano, Aurora decidió cruzar el portal que aquel le había mencionado. Al entrar en él se encontró con un lugar lleno de criaturas fantásticas y paisajes mágicos. ¿Esto es real, o estoy soñando despierta? Minutos después de haber entrado en aquel portal, aparecía un guerrero de cabellera amarilla frente a Aurora. Aquel guerrero saludaba a Aurora con una actitud seria, lo cual hacía que Aurora tomara una actitud seria también. Te hemos estado esperando. Hay una amenaza por llegar y solo tú puedes detenerla. Aurora y Leo estaban rodeados por sombras oscuras que se deslizaban entre los árboles, sus formas inestables y amenazantes se movían con rapidez. El aire estaba denso, cargado de energía, y cada movimiento de las sombras parecía devorar la luz a su alrededor. Eran las manifestaciones de la oscuridad, fuerzas que buscaban romper el equilibrio entre ambos mundos. Aurora,
Con los ojos llenos de determinación, extendió su mano hacia adelante. El brillo de la luz que emanaba de sus dedos contrastaba con la negrura que las sombras esparcían. Sentía el poder del linaje que corría por sus venas despertando dentro de ella. No dejaré que destruyan este lugar. Gritó, su voz resonando con una firmeza desconocida. Con esas palabras, lanzó un poderoso hechizo. Una explosión de luz dorada salió disparada de sus manos, envolviendo a las sombras. La energía luminosa iluminó el bosque entero. Cada rayo perforaba la oscuridad como espadas, disolviendo las figuras que amenazaban con tragarse todo. A su lado, Leo blandía su espada con precisión, cortando las sombras que lograban acercarse. Su destreza y velocidad eran impresionantes, pero sabía que la verdadera fuerza estaba en Aurora, en el poder que comenzaba a descubrir en sí misma. La batalla se intensificaba, las sombras no cedían, pero Aurora no se detendría. Con cada conjuro, con cada movimiento, sentía que el poder en su interior se hacía más fuerte, más controlado. Este era su destino, y no permitiría que la oscuridad triunfara sobre la luz. Después de haber recuperado fuerzas tras su última batalla, Aurora sabía que la prueba final estaba cerca. El enemigo oscuro, la encarnación de todo lo que buscaba destruir el equilibrio entre los mundos, había sido localizado. Y con él, en sus manos, estaba la reliquia ancestral. El objeto que mantenía el bienestar y la paz en el mundo mágico. Sin la reliquia, las sombras volverían con más fuerza, y esta vez no habría forma de detenerlas. Aurora caminó hacia el lugar de la batalla final, el cielo se oscurecía y el aire era pesado, como si el propio mundo estuviera reteniendo el aliento. Frente a ella, en medio de un vasto claro rodeado por árboles retorcidos y raíces que parecían emerger de la tierra misma, el enemigo oscuro la esperaba. Su figura era imponente, envuelta en una niebla densa y negra que se agitaba a su alrededor. En su mano, la reliquia brillaba débilmente, como si estuviera perdiendo su poder. Has llegado lejos, Aurora, Dijo el enemigo oscuro, su voz profunda y resonante llenaba el aire. pero todo termina aquí. El poder de la reliquia ahora me pertenece, y con él, todo caerá bajo mi sombra. Aurora, sin mostrar miedo, respiró hondo y sintió el flujo de magia corriendo por sus venas. El legado de su linaje estaba con ella. Levantó su mano, y una ráfaga de luz comenzó a formarse alrededor de sus dedos, iluminando el espacio que los separaba. No dejaré que destruyas este mundo. Su voz era firme y decidida. Una promesa de que no fallaría en su misión. La reliquia no te pertenece, y no permitiré que la oscuridad se apodere de todo lo que juré proteger. El enemigo oscuro soltó una risa siniestra y, con un solo gesto, lanzó una oleada de energía oscura hacia Aurora. El aire se llenó de sombras, retorciéndose y moviéndose a una velocidad increíble. Aurora, concentrada, levantó una barrera de luz a su alrededor, contrarrestando el ataque con un destello cegador que disolvió las sombras en el acto. La batalla había comenzado, con movimientos fluidos y llenos de magia. Aurora atacaba con poderosos hechizos de luz, proyectando energía hacia el enemigo oscuro, que respondía con su propia magia, una oscura y densa como la noche. La tierra temblaba bajo sus pies, y el aire se cargaba con chispas de energía pura. El enemigo oscuro, viéndose acorralado, alzó la reliquia sobre su cabeza, tratando de absorber todo su poder. Pero en ese momento, Aurora supo lo que tenía que hacer. Concentrando toda la fuerza que le quedaba, lanzó un hechizo definitivo, uno que canalizaba no solo su poder, sino el de todas las generaciones antes de ella. Por la luz y el equilibrio de este mundo. Gritó mientras liberaba una explosión de energía brillante, más intensa que cualquier cosa que hubiera conjurado antes. El hechizo impactó de lleno en el enemigo oscuro, quien, en su intento de contener la fuerza, comenzó a desvanecerse lentamente, la oscuridad que lo rodeaba se disipaba. Con un último rugido, el enemigo soltó la reliquia, que cayó suavemente al suelo mientras la figura oscura desaparecía completamente en la luz. Aurora, agotada pero victoriosa, caminó hacia la reliquia. El brillo de la reliquia ahora era fuerte y radiante, señal de que el equilibrio se había restaurado. Ella la recogió, sintiendo su poder puro y antiguo. El mundo mágico estaba a salvo. Aunque la batalla había terminado, Aurora sabía que su papel como guardiana recién comenzaba. Pero, con la reliquia en sus manos y el conocimiento de que había derrotado al enemigo oscuro,
Estaba lista para enfrentar lo que fuera que viniera después. Después de la ardua batalla final, Aurora se encontraba de pie en el centro del claro, sosteniendo la reliquia ancestral en sus manos. El enemigo oscuro había sido derrotado, y el mundo mágico, por el momento, estaba a salvo. La energía que había llenado el aire durante la batalla ahora se había disipado, dejando una calma serena que impregnaba todo a su alrededor. Aurora respiró profundamente mientras miraba el cielo despejado. El bosque, que antes parecía sombrío y lleno de peligro, ahora brillaba con una luz suave. Los árboles se alzaban altos y majestuosos, y el susurro del viento entre sus hojas tenía un tono relajante, como si el propio bosque agradeciera la paz restaurada. Con la reliquia segura en su poder, Aurora comenzó a caminar por el sendero que la llevaría de regreso a su mundo. El camino estaba bañado por la cálida luz del sol, que atravesaba las copas de los árboles en rayos dorados. Las flores silvestres florecían a su paso, y pequeños animales se asomaban entre la vegetación, como si sintieran la armonía que ahora reinaba en el bosque. Mientras avanzaba, Aurora sentía una profunda conexión con aquel lugar, más fuerte que nunca. Sabía que siempre habría una parte de ella en ese mundo mágico, un vínculo que el destino había forjado para siempre. Pero también sabía que, por ahora, su misión había terminado y que debía regresar a su propio mundo, al lugar de donde había venido. Finalmente, Aurora llegó al umbral, el mismo lugar donde había comenzado su travesía. La frontera entre los dos mundos ahora se sentía más fluida, pero su corazón le decía que era momento de regresar. Con una última mirada al bosque, donde todo brillaba en paz y armonía, sonrió. Nos volveremos a ver, Murmuró, con una mezcla de nostalgia y esperanza. Dio un paso hacia adelante, atravesando la puerta que conectaba a ambos mundos. Al otro lado, todo era tranquilo. El aire estaba fresco, y el cielo de su mundo era claro. El bosque, en ambos lados, había recobrado su equilibrio. Con la reliquia a salvo, la amenaza había sido derrotada. Aurora sabía que el equilibrio se mantendría por mucho tiempo, pero también que, cuando el momento llegara, ella estaría lista para volver a proteger lo que había jurado defender.